En este vídeo voy a examinar la flashcard Super Everdrive X5 de Krits para Super Nintendo. Se trata de un cartucho en el que podremos cargar ROMs de juegos de Super Nintendo en una tarjeta de memoria y jugarlos en la consola original. Y no estoy repitiendo el vídeo. Este cartucho es una actualización del anterior Super Everdrive. El cartucho viene en una caja bien presentada y de hecho es ideal para guardarlo. El plástico del cartucho es de muy buena calidad, muy mejorado comparado con la versión anterior que parecía frágil y barato. Incluso tiene el logo de Krits en la parte de atrás. Si lo abrimos, encontraremos la placa del Everdrive, con una construcción de buena calidad. El slot de la tarjeta microSD es de muelle de eyección, dejando la tarjeta apenas visible desde fuera. A su lado hay un LED que indicará cuándo se está accediendo a la tarjeta. Para usar el cartucho, primero bajaremos el sistema operativo de la web de krits.com y lo copiaremos en una tarjeta microSD. También copiaremos ROMs para la Super Nintendo. Necesitarás que sean de la misma región que tu consola, en mi caso una Super Nintendo PAL. Los juegos de otra región pueden funcionar, pero en algunos saldrá un mensaje de incompatibilidad. Insertamos la tarjeta microSD en el cartucho Super Everdrive y luego el cartucho en la consola. Al encender la consola veremos un navegador del contenido de la tarjeta SD. Para cargar una ROM solo tendremos que seleccionarla con el cursor, pulsar el botón Nav y elegir la opción Select and Start. La ROM se cargará rápidamente y podremos jugar a cualquier juego en segundos. Al contrario de lo que ocurría con la anterior versión. Si pulsamos Start en el menú principal, nos cargará el último juego que hayamos jugado. Para volver al navegador y cambiar de juego, hay que pulsar el botón Reset de la consola. En aquellos juegos con opción de guardado, el Everdrive guardará las partidas automáticamente en la tarjeta SD. El Everdrive además nos permite varias opciones distintas, como por ejemplo cargar códigos de trucos Game Genie o cargar un juego al azar de los que haya en la tarjeta. En cuanto a la compatibilidad, el Super Everdrive solo puede cargar ROMs de 7,5 MB de tamaño máximo. Teniendo en cuenta que el juego más grande creado para la Super Nintendo tiene 6 MB, el tamaño no debería ser un problema. Sin embargo, al contrario que la anterior versión, no hay opción de añadir compatibilidad con ningún chip. Como algunos ya sabréis, numerosos juegos de Super Nintendo tenían en su interior un chip extra para añadir potencia a la consola. El más conocido era el chip Super FX para conseguir gráficos 3D básicos. Pero hubo unos 10 tipos de chips distintos con distintas funciones. En total, 72 juegos incluyen un chip que el Super Everdrive X5 no puede ejecutar, ya que es incapaz de emular dicho chip. Para poder ejecutar esos juegos, habrá que adquirir el cartucho SD2SNES, que también se vende en la web de Krits, al doble de precio que el Super Everdrive X5. El SD2SNES es un cartucho muy potente, con capacidad de soportar casi todos los chips, incluido el chip Super FX. Además tiene soporte para los juegos creados para el sistema Satellaview. El Super Everdrive en cambio es más barato y cumple satisfactoriamente su función, siendo el soporte de chips su mayor inconveniente. En mi opinión personal, el Super Everdrive X5 vale más la pena en su relación calidad-precio. Aunque no soporte todos los juegos, cubre el 90% del catálogo oficial, además de ROMs traducidas o hackeadas como esta de Secret of Mana. Si bien es cierto que hay títulos importantes, tal vez no valga la pena pagar casi el doble por esos juegos si ya se tienen en la colección o no se tiene interés por ellos. Pero tanto sea el Super Everdrive X5 como el SD2SNES, ambos nos darán la posibilidad de disfrutar de los juegos en la consola original de forma fácil y económica. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.